Bueno, profesor Francisco Cañón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Bien, gracias. Muy gentil. Me alegra mucho. Bueno, profe, vamos a proceder a iniciar con la entrevista. Te voy a explicar rapidito. El objetivo general de la entrevista es conocer sus percepciones acerca de los eSports, opiniones en generalidades. Sobre esta práctica y su eventual pues implementación ya consolidada en la mayoría, si, en su totalidad de instituciones universitarias en el país. ¿Vale? Es una entrevista muy breve donde vamos a conocer simplemente de sus posturas y opiniones sobre ellos. Vale, profesor, entonces iniciamos. ¿Me podría comentar qué tipo de relación tiene con los eSports? Claro que sí. Miren, a partir del año 2006 constituimos en Colombia. Fui el fundador de la empresa internacional para el desarrollo del deporte y la recreación en Colombia, que se llama o tiene de siglas Indercol SAS, a través de la cual hemos venido, digamos, lo que promoviendo la oficialización de diferentes disciplinas en el mundo. Recordemos, o simplemente a modo de información, en el mundo hay más de 300 disciplinas. En Colombia realmente hay establecidas y reconocidas oficialmente por el Ministerio del Deporte entre 50 y 54. Nosotros lo que empezamos a hacer a través de Indercol es promover algunas de esas disciplinas que en su momento algunas eran consideradas como de nuevas tendencias o deportes extremos, por lo que también fui deportista de Selección Colombia de Carreras de Aventura. Y la idea era empezar a promover esas disciplinas que todavía no eran tan conocidas. Eso fue en el año 2006 y pues a la fecha y específicamente en el año 2017 constituimos una marca y un producto registrado dentro de esta compañía que se llama la Unión de E-Gamers de Colombia. La Unión de E-Gamers lo que pretende precisamente es oficializar o promover y colaborar con el proceso de oficialización de los eSports en Colombia. Es decir, que cumplan con las resoluciones y los reglamentos establecidos dentro de nuestra legislación deportiva. Y pegado a eso, y como bien se sabe a nivel mundial, aunque en muchos contextos el deporte electrónico no está totalmente ligado, digámoslo, al movimiento olímpico, es decir, al Comité Olímpico Internacional, pues también hemos visto que hay unos desarrollos y específicamente por unos temas de propiedad intelectual y de desarrollo de la industria del entretenimiento y el tiempo libre con los videojuegos, en los cuales pues ya se posicionó evidentemente el deporte electrónico, y estoy hablando más o menos de hace unos 30 años ese desarrollo. Para nosotros, digámoslo que en este periodo, nuestro objetivo primordial y el que yo vengo trabajando pues desde esos años que les comparto es poder oficializar y colaborar a todas aquellas personas que estamos en miras o que somos parte de un ecosistema que le hemos denominado como el ecosistema gamer. Entonces, de esa manera es que estoy relacionado con los eSports. Igual hago parte de una de las tres federaciones internacionales, la eSport World Federation, que tiene sede en Filipinas. Soy uno de sus vicepresidentes y trabajamos por el desarrollo de los eSports a nivel mundial. Vale, profesor, interesante todo el bagaje, la experiencia que se tiene alrededor de esta industria que por algo nos tiene hoy en esta cita, que es una de las nuevas tendencias que durante los últimos años y más en esta época de pandemia fue como el boom, bueno, especialmente acá en Colombia, en la región, pues debido al confinamiento, es muy interesante pues saber todo esto, profesor. Bueno, creo que es claro que ha tenido la oportunidad de participar en torneos como organizador y todo esto. ¿Podrían mencionarnos uno de los más importantes a nivel nacional en los que ha tenido la oportunidad de participar? Pues en este momento, digamos lo que podría mencionar dos de ellos, digamos lo que sí, hemos tenido varios eventos, pero digamos los que lo más importante es que ahorita tenemos son uno que se maneja a nivel de universidades, que es la Liga Universitaria de eSport. Llevamos 3 años en ejecución. Sin embargo, lo que fue el 2020
y el presente 2021 esperamos pues que sea mucho más exitoso frente a la participación y obviamente la movilización de estudiantes alrededor de los eSports. Ese es uno de los eventos porque efectivamente en el sector universitario, en lugar de perder a nuestros deportistas, es donde los deberíamos ganar. Y eso es uno de los, digámoslo, de los temas que a nivel de administración y de legislación deportiva, y sobre todo más que de eso, es de la práctica, de lo que hay en la implementación de todos nuestros programas, uno puede evidenciar que en lugar de consolidarse nuestros deportistas a nivel profesional en el sector universitario es donde los perdemos. Entonces, al contrario, lo que queremos ahorita es hacer un vuelco a eso, que en el sector universitario sea donde ganamos los deportistas a nivel profesional y por qué no hacerlo pues precisamente dentro de los eSports. Entonces, la liga universitaria, que en este momento lo hacemos en conjunto con el grupo Cerros, que eso pertenece a la Fundación Deportiva DAI, y obviamente a Intercol hacia su marca Unión y Gamers de Colombia, desarrollamos la liga universitaria y este año tenemos unas 4 disciplinas deportivas allí vinculadas o 4 videojuegos, si algunos lo quieren seguir denominando como videojuegos. Ese es uno de los eventos que esperamos consolidar porque eso, un evento en materia deportiva se consolida solo a nivel de los años y de su permanente ejecución. Y el otro es la Liga UDE. La Liga UDE es un evento que organizamos desde el año 2017. Hemos pasado por centros comerciales, por el Camparena, por algunos establecimientos privados que algunos podemos denominar que son como una especie de gamer house, en los cuales y terminamos y culminamos en el año 2019 antes de pandemia, pues en el Instituto de Recreación y Deporte. Allí tuvimos a lo largo de todo el periodo, casi un semestre, más de 6,000 deportistas participando en diferentes disciplinas deportivas. Cabe destacar también que eso es pues un proceso bastante, digámoslo, complejo, no se escapa a todas las variables que tienen las demás disciplinas deportivas, sino que aquí pues obviamente tenemos que jugar con temas de virtualidad, de presencialidad y sobre todo también pues lo que ahorita alguno de nuestros colegas y compañeros mencionaba, y es dónde está la población asidua permanente que está participando en alguna de esas categorías de videojuegos. Por ejemplo, nos enfocamos también en algunos juegos como los que son desarrollados por los colombianos. Ejemplo, la industria desarrolladora colombiana de videojuegos se conoce con un término muy coloquial que son los indie games. Eso se conoce a nivel general o a nivel mundial. Y allí también tuvimos ligas. Sin embargo, digamos lo que la participación en los indie games, es decir, en los juegos desarrollados por colombianos, pues no es lo mismo que en uno desarrollado por una multinacional y ejemplo como Riot Games, como Electronic Arts, como Konami, ¿no? Entonces eso le da unas particularidades. Entonces yo diría que esos son los eventos en los cuales hemos hecho fuerza. Ahorita también van a haber unos de tipo muy comercial, ejemplo el que estamos desarrollando en el contexto de los 110 años del tiempo, de la casa editorial El Tiempo. Vamos a tener un torneo muy en concreto con COD Mobile, de Blizzard, pero específicamente es con el objetivo de hacer un acercamiento como lo tienen algunas empresas a nivel internacional, y es poder traer ya una marca grande o varias marcas grandes con el objetivo de que apoyen los eSports. ¿Qué quiere decir eso? Es buscar la sponsorización o la comercialización de grandes marcas para que den unos premios interesantes. Si todo nos va muy bien, que igual ya está pactado, eso tiene que cumplir con toda una serie de reglamentos, requisitos, cumplimientos y autorizaciones de Secretaría de Gobierno de Bogotá, etcétera. Vamos a dar unos 22 millones de pesos en donde el primer lugar se va a llevar en efectivo, no en premios, no en computadores ni nada, sino en efectivo 12 millones de pesos. Obviamente que hay unos descuentos de ley por ganancias ocasionales, pero eso es lo que estamos llegando a tener. Es decir, que la gente vea que sí se pueden hacer eventos de talla mundial, porque no cualquiera se gana 12 millones de pesos ganándose, participando en un torneo de COD Mobile, pero aquí en Colombia, no en uno internacional, no en uno de las diferentes ligas que hay a nivel, digámoslo, mundial. Vale, profe, interesante. Ya en este proceso de estar relacionado con los eSports, aproximadamente, en concreto, ¿cuántos años lleva relacionado con esta industria, profesor? Pues hombre, digamos lo que no voy a contar, si no contara los años de gamer pues porque igual soy un gamer, pero no asiduo, no del permanente. Tengo un hermano que trabaja para la empresa y él sí ha sido un gamer desde niño.
se la pasaba 12, 24 horas jugando diferentes juegos como Age of Empire, le encantaba todos aquellos de estrategia, etcétera. Entonces no voy a contarlo de niño porque pues como niño también tuve mi Atari de 2600 que yo sé que muchos de ustedes ni lo conocieron, no habían nacido años, pues ya unos cuantos años atrás, pero tuvimos la oportunidad de tener unos de sus primeros Ataris, que era un botoncito y una palanca y ese era el 2600, es el Atari. Y con ese jugábamos, pero pues digamos lo que sin ser deportista, yo digo que llevamos en el proceso de oficialización, así fuerte, fuerte desde el año 2017. Y digo fuerte, fuerte, ¿por qué? Porque aunque años atrás nos reuníamos con compañeros, hacíamos torneos y cosas similares, pues la verdad yo no me había dedicado a apoyar el proceso de oficialización. ¿Y eso por qué? Pues por lo que estaba dedicado a otras disciplinas deportivas y a mis otros temas que de pronto pues no son de esta charla, pero pues que trabajo, ¿no? Lo que son políticas públicas, los libros que publiqué, el tema de legislación deportiva y todo eso. Vale, profe, ya es bastante tiempo desde el tiempo de juego amateur, de práctica amateur, ya es un buen tiempo. Ujú. Bueno, profesor, en cuanto a tecnología, bueno, sabemos que a nivel mundial está la tecnología de punta en Asia, en Europa, Estados Unidos, específicamente en Colombia. ¿Qué tan desarrollada persigue esta práctica en cuanto a tecnología? A ver, aquí hay que hacer algo, hay que hacer una claridad frente al tema de eso, de países que son productores, ¿no? Y cuando hablamos de países productores, sobre todo en tema de la industria del entretenimiento ligado a videojuegos, pues casi siempre uno va a tener a Norteamérica, obviamente a Asia y parte de Europa, ¿no? Digamos lo que allí están concentradas las productoras o las grandes compañías multinacionales de producción de qué? De hardware y de software, ¿no? Incluyendo o más bien haciendo el énfasis hacia videojuegos, ¿no? Cada uno va a decir, no, pero es más fuerte de pronto Estados Unidos que Asia, o algunos van a decir, no, es más fuerte Asia que otros. Digamos lo que eso tiene particularidades o variables que en mi concepto mmm, son importantes, pero es como decir, coger el mundo del deporte y empezar a analizar disciplina a disciplina, disciplina a disciplina, ¿sí? En cada una vas a encontrar particularidades. Entonces, obviamente nosotros todavía no somos fuertes, Colombia no es fuerte realmente en producción de material respetuosamente ni de mucho software ni de mucho hardware. ¿Sí? Aunque insisto, tenemos más de 80 industrias, es decir, empresas oficialmente constituidas en Colombia que se dedican hoy en día a producir videojuegos y que adicionalmente están siendo contratadas por compañías multinacionales para que desarrollen personajes, espacios, características de algunos de los videojuegos que ellos están en proceso. Ahora, ¿cuántos videojuegos hay en el mundo? Pues imagínate, estamos hablando más de 5 millones de videojuegos. Yo creo que eso es una vaina impresionante. Algunos dicen 5, o en otro ejemplo en Newzoo o en otras de las fuentes de información, Datadex, SurveyShare, entre otras, uno puede encontrar, insisto, diferentes categorías de eso, de la elaboración y de la producción de videojuegos, es decir, de los desarrolladores. Pero vuelve y juega, hay que hacer el gran paralelo entre ser productor de hardware o de software y enfocado a videojuegos. En eso, obviamente que si nos comparamos con el mundo, pues estamos respetuosamente en menos del 5% y de pronto menos de ese valor, mucho menos de ese valor, sino que no quiero desmeritar tanto el trabajo porque yo sé que hay hoy en día muchos desarrolladores, hay gente estudiando programación específicamente para meterse en la industria, ¿sí? De videojuegos. Ahora, pues, ¿cómo vamos a comparar vuelve y juega 30, 40 años de desarrollo de empresas o multinacionales que aunque han cambiado su nombre en Japón, en Estados Unidos, pues se mantienen? Y ejemplo para crear Riot Games, más de 80 personas, digámoslo, detrás de un juego, entre programadores, diseñadores, administradores, bueno, una cantidad de perfiles, pues obviamente eso nos genera una brecha mucho más grande. ¿Por qué? Porque económicamente no tenemos ahorita cómo sustentar, no tenemos cómo sustentar, ejemplo, 80 personas trabajando para un videojuego y que salga de lo más espectacular y que igual, si no son exitosos, no hay ningún problema porque tenemos un stand-by o una financiación mucho más grande, pues obviamente para sustentar el negocio. Entonces, esas grandes brechas siempre nos van a seguir separando, pero si te soy sincero, eso no pasa solo en la industria de los videojuegos, eso nos pasa en otra, hasta en la misma industria deportiva, ¿no?
Dese cuenta cómo estamos todavía años luz de lo que realmente se llama la profesionalización en temas económicos del deporte, ¿no? Todavía seguimos años luz y aquí lo único que tenemos realmente permanente y profesional es el fútbol. O sea, dejen de contar los demás, es el fútbol. Los demás están llegando a deportes profesionales, pero de ligas extranjeras o de movimientos multinacionales, ¿no? Ejemplo, estoy hablándote de la ATP, de pronto de todos aquellos aquellos torneos profesionales o movimientos profesionales u organizaciones profesionales. Hay unas, ustedes saben, también por continente organizadas. Sí, señor. Sí, profesor. Es correcto, pues es una visión interesante sobre este nivel de desarrollo que claramente se están empezando a dar como esos primeros pininos de profesionalización en todo este desarrollo, tanto de hardware como de software en todo el proceso, en toda la industria de los eSports, específicamente aquí en Colombia. Bueno, profesor, en cuanto a la oferta de títulos que están llegando a Colombia, eh, eh, hace falta mejorarla con la oferta que hay actualmente, ¿está bien? ¿O qué se mejoraría, qué se debería dejar en cuanto a la oferta de títulos para la Cuando te, práctica de los cuando te eSports? refieres de títulos, es decir, videojuegos, de empresas Y, desarrolladoras, ¿sí? señor, de videojuegos, De videojuegos. Pues hombre, mira, es que como eso tiene tantas categorías también, obviamente, ejemplo, nosotros normalmente y al respaldo de las carátulas o cuando cogemos nuestra consola o nuestro celular, nosotros vemos unas firmas, ejemplo, la International Software Rating Board. Esa es una firma que aplica para nuestro continente con el objetivo de clasificar, ejemplo, a qué tipo de población está dirigido el juego. Y a partir de allí es que, obviamente, como siempre, partiendo de qué, de la necesidad o de la tendencia del mercado. Si tú ves que la mayoría de niños hoy en día están jugando Fortnite, pues es muy probable que muchos empiecen ahorita a pensar en juegos o las grandes desarrolladoras y hasta pequeños desarrolladores piensen, uy, no, yo me voy a cranear o voy a diseñar un juego que esté enfocado más o menos a este estilo de Fortnite, de estrategia, de shooters en primera persona, bueno, toda una serie de variables, digámoslo, que contenga esta y esta historia. Muchos saben que el tema de Fortnite está basado en el famoso juego este de ya, ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvidó de la chica. Juegos en llamas, ¿cómo es que se llama toda esa trilogía que se convierte en cuatro? Se me olvidó. Eh, pero es de la película en donde sí. finalmente a todos los mandan a una isla y sobrevive uno, después de haberse dado pata, puño o bala, todo lo que sea, ¿no? Obviamente, insisto, esos son tendencias y esas tendencias pues obviamente se ven reflejadas en el mercado. Y si tú en el mercado, como lo tienen hoy en día esas multinacionales, que tienen software y que tienen hardware y tienen la gente haciéndole seguimiento, están prácticamente estudiando el mercado constantemente, dicen, el próximo juego que vamos a trabajar va a ser en este estilo y va a ser en esta línea. Insisto, eso puede pasar tanto para niños como para jóvenes o tal vez para adultos, pero obviamente las tendencias del mercado te están diciendo, no, ahorita tienes que estar desarrollando videojuegos con tales y tales características para tal y tal población. Esa información ni siquiera la tiene uno de primera mano. Lo que pasa es que uno cuando se afilia, digámoslo, a algunas suscripciones, nosotros tenemos unas suscripciones pagas, a los que más me gustan son las de Newzoo y las de Data Search, que obviamente analizan el componente de los videojuegos a nivel mundial en diferentes aspectos. Y uno de ahí puede tratar de concluir, y digo tratar, ¿por qué? Porque es que específicamente son los desarrolladores los que tienen su data y tienen su proceso de monetización. Ellos saben cuánto vendieron dentro de un periodo y quién les compró. Entonces ahí se puede empezar a decir uno, perdón, ahí puede uno empezar a decir, la tendencia del mercado está enfocada hacia acá. Por el momento nosotros aquí podríamos mirar que con las filiales, las de la TAM, las de Latinoamérica, de las diferentes multinacionales, pues uno seguiría pensando que sigue siendo fuerte Riot Games con League of Legends, sobre todo ahorita en la adaptación que van a tener para mobile. Sigue siendo obviamente FIFA. FIFA sigue siendo una de las comunidades más grandes y fuertes en Colombia, es decir, Electronic Arts con su juego de FIFA. Y podríamos decir que para mobile empiezan a unas a jugar, digamos, lo que unos papeles preponderantes. Ejemplo, COD Mobile, ejemplo, Free Fire, ejemplo, otra serie de juegos que ahí poquito a poco se van sumando. Pero eso, digamos, lo que por lo menos aquí en Colombia, ejemplo, uno por donde lo mide normalmente.
por el número de seguidores y de comunidades que se crean alrededor del videojuego, porque ni siquiera las mismas distribuidoras de las empresas, porque algunos de esos juegos son gratuitos y pueden bajarse las descargas, a veces tienen a veces, digo yo, a veces tienen toda la data. Entonces, lo más importante que es, tú miras la tendencia del mercado, miras el tipo de juego, miras la población y es muy probable que por allí se vayan los posibles futuros desarrolladores. Puede que aquí de pronto en Colombia nuestros desarrolladores, estas empresas que les comento, de pronto alguna esté ya contratada por alguna multinacional y esté trabajando en algún proyecto que uno diría, oiga, no están enfocada ni en shooter ni en deportes que emulan. Ejemplo, algunos están trabajando con realidad virtual. Eso también es cierto. Y realidad virtual enfocada de pronto a algunas de las disciplinas deportivas que tenemos. Ejemplo, las de combate. Eso es muy... Ahorita he escuchado de ese tipo de proyectos. Vale, profe. Bueno, profe. Dentro de, bueno, ya yendo a esta parte pues de la oferta y todas estas apreciaciones, todo esto que nos cuentas, ¿consideras que los eSports pueden ser un buen proyecto de vida al considerarlos ya de manera profesional, practicarlos de manera profesional, al decir, bueno, tengo las habilidades, me voy a dedicar a ser gamer, a ser gamer profesional y listo, me voy a lanzar va a ser mi proyecto de vida? Respuesta en concreto, sí. Sí, o sea, eso yo no tengo la menor duda porque es que no es por mí, es por lo que yo veo a mi alrededor, ni siquiera por lo que nosotros estamos haciendo, sino por lo que están haciendo casi que los demás. Ahora, otros también dirán, pero es que miren que allá en Unión y Gamers y Francisco Cañón y fulanito y sutanito, mire que ellos están haciendo esto y esto y esto otro. Entonces, prácticamente estamos haciendo lo que normalmente se hace. O sea, entre nosotros, que podemos denominarnos amigos, colegas, gamer, hasta competencia, porque pues finalmente si se empiezan a crear, cuando se oficialice formalmente los eSports, empezarán a crearse los clubes, las ligas y la federación oficialmente constituida. Mientras que de eso llega a suceder, que puede que nos tome un poquito más de tiempo del esperado, pues ejemplo, ahorita vamos a tener, si Dios quiere, la primera asociación de videojuegos reconocida por el Ministerio del Deporte. Entonces eso le puede dar un camino, no es el fin, es solamente un paso más para poder llegar a ese proceso de oficialización. Pero eso requiere de más trabajo administrativo, operativo, de marketing supremamente fuerte, pero que si lo están haciendo, pues es que como ya lo hacen hace años otros países, entonces yo no dudo que nosotros vayamos para allá, que puede que suceda alguna tendencia, no sé, a mí personalmente la que más me preocupa, ¿cuál es? La tendencia de que nos dejemos colonizar. ¿Y colonizar en qué sentido? Nos llega la LVP, nos llega la Liga Mexicana, nos llega la Brasilera, nos llega la costarricense, o sea, nos están llegando todas las ligas y yo les decía en una charla, yo llevo 4 años yendo a SOFA, a Comic Con, a diferentes eventos y les digo, señores, yo no sé hasta cuándo ustedes estén considerando que nos sigan llegando las ligas es lo mejor. Ay, sí, es porque es que la LVP, la LVP. Y entonces, respetuosamente, entonces todos le quitamos, nos bajamos el sombrero y les decimos, gracias LVP por darnos miles de millones de dólares o por, ni siquiera de miles, gracias por permitirnos participar con nuestras organizaciones en su hermoso campeonato. Señores, el día de mañana nosotros podemos tener los mejores campeonatos con una muy buena relación con los desarrolladores, pero cuando un desarrollador te toca a ti la puerta y no tú tienes que estarla tocando, créame que ahí ya es el punto que usted se va a dar de referencia. Pero obviamente eso vale mucho trabajo y muchos años. No fácilmente la LVP, que ustedes saben que la Liga de Videojuegos Profesional Española tiene lo que tiene. Y ejemplo, nos sigue colonizando y aquí hay gente contratada trabajando para la LVP y la LVP ya se ha diversificado, ya no solamente trabaja con League of Legends, ya trabaja con otras disciplinas deportivas o videojuegos. Pero eso que ha implicado, pues obviamente un trabajo de hace muchos años, unas inversiones y ángeles inversores muy fuertes que obviamente nosotros no vamos a conseguir de la noche a la mañana. La pregunta, ¿cuál es? Y yo lo dejo como pregunta, ¿queremos que eso nos suceda con todas las demás ligas? O sea, que todas nos colonicen y nosotros, ay, sí, contentos, voy a participar en la brasilera, ay, sí, contento, voy a participar en la mexicana, voy a participar en la europea, en todas las demás. Y cuando nosotros vamos a tener la propia. Entonces, volvemos a lo mismo, no somos productores, sino somos consumidores. Y ahí es la gran diferencia de los países que le aportan a un PIB y otros que no. Es,
muy cierto, profesor, es esa, ese punto de ese diferencial que deberíamos tener y el que por el cual se debe también seguir trabajando en esta implementación, eh, eh, fo- eh, sí, en la implementación de los eSports. Bueno, profesor, en cuanto a la universidad, cua- aparte de que, bueno, de que se participe en ligas, de que se envíen invitaciones para participar en ligas de determinada disciplina, determinado videojuego, ¿cuán importante considera usted que la universidad ofrezca esta práctica, no tanto en llegar a esas invitaciones, sino ofrecer esos espacios, esa infraestructura, para que el estudiante, para que la persona miembro de la comunidad académica pueda realizar sus prácticas, pueda entrenar, pueda destinar su tiempo complementario a lo académico en la práctica de los eSports dentro de la universidad, ofertado por la universidad? Respuesta en concreto, totalmente indispensable y necesario. ¿Por qué? Ahí viene lo grande. De acuerdo con mi visión, Diego, que vuelve y juega, aquí te estoy compartiendo, es únicamente como visión y tú sabes que yo soy un docente catedrático, no tengo una vinculación especial o de carrera o permanente. Yo lo estoy viendo por dos temas importantes e indispensables. El primero de ellos es que definitivamente las tendencias deportivas siguen cambiando y todos nosotros, o más bien, yo no me considero ya el joven, obviamente, ya pasé los 40, pero toda nuestra generación que viene y que está en este momento en el sector universitario ya no tiene el mismo pensamiento que teníamos nosotros frente a la práctica deportiva. Entonces, lo que nos toca es mirar qué alternativas se pueden ofrecer a la comunidad estudiantil hablo en general, y por qué esta podría llegar a ser una indispensable y necesaria. Primero de todo, por la tendencia del mercado. Segundo, porque es una alternativa en la cual los estudiantes se pueden convertir en trabajadores el día de mañana profesionales, es decir, tener una remuneración y vivir de ella en diferentes perfiles. No estoy diciendo uno en específico, sino en diferentes perfiles. Y sobre todo también, compañeros, porque el día de mañana, si se llegaran a oficializar los eSports, pues imagínense que una de nuestras principales falencias es que nuestras universidades no tienen constituidos clubes deportivos. Y esta podría ser una de las disciplinas que que podría incentivar más rápido la creación de clubes deportivos y tener el mayor número de afiliados. Entonces, yo digo, es indispensable, es necesario por esos aspectos. Y creería yo que podrían haber una inversión muy importante de pronto en conseguir o generar los famosos equipos interdisciplinarios. Es decir, yo no quiero tampoco decir, pues es simplemente comparar cómo hoy trabajan los equipos a nivel mundial de eSport con otras disciplinas deportivas. Todos tienen un equipo interdisciplinario, tienen psicólogo, tienen preparador físico, es decir, no es netamente lo que todas seguimos pensando, es que es el pelado ahí jugando, dándole o con su mobile o con su consola o con su diferente dispositivo que tenga a disposición, un PC o un ordenador, sino es todo lo que hay de preparación. De preparación. Y imagínense que las universidades en el deporte profesional reciben lo que nosotros aquí en Colombia podríamos estar denominando o equiparando a los famosos derechos por formación deportiva. ¿Y eso qué es? Eso es plata, eso es dinero. Lo que pasa es que las universidades no se han dado cuenta de eso aquí en Colombia, en el país. Han dicho, oiga, yo puedo cobrar por unos derechos de formación deportiva, oiga, yo puedo cobrar por unos derechos de titularidad y representación de esos deportistas. Pues claro que lo puede hacer, lo que pasa es que no ha querido adentrarse en ese medio porque no viene del modelo, digámoslo, americano, de pronto norteamericano, algo de europeo y algo también de los otros. También el mismo Oceanía, o sea, Australia también maneja un modelo muy similar. Entonces, yo digo, es indispensable y necesario, pero eso tiene un trasfondo, no es el decir el sí porque sí, sino es porque es donde yo personalmente veo una visión, pero eso no solamente lo veo para los CIEs por Diego, eso lo veo es para todo el sector universitario, por lo que les comentaba. En el sector universitario, en lugar donde ganar los deportistas y donde deberían ganar las universidades, lo que estamos haciendo es perdiéndolos. Sí, señor, totalmente cierto. Es una de es una de las de las que vemos, es una de las promedios, de lo que vemos más común, de lo que más se ve en cuanto a la práctica deportiva ya universitaria. Bueno, profe, ya dentro de su experiencia, eh,
dentro de dentro de lo que se ha podido observar dentro de la universidad, eh, ¿cree usted que los canales de comunicación empleados por la universidad o en general por las universidades son eficaces para dar a conocer esta práctica deportiva o para llegar a más personas dentro de la comunidad académica? Sí, pueden ser muy eficaces. Hay universidades que tienen unos sistemas de comunicación muy buenos, que tienen unas redes sociales muy fuertes, muy activas. Me he encontrado con universidades que tienen hasta más de 600.000 seguidores a nivel mundial, mundial. Y eso uno dice, oiga, carajo, 600.000 seguidores, obviamente para un youtuber, para un influencer, es algo sumamente bueno, rentable, etcétera. Imagínate para una universidad poderle llegar a 600.000 personas con sus programas, con sus conceptos, con lo que da, eso me parece interesante. Insisto, no a nivel local, porque obviamente, digamos, lo que uno puede calcular que de pronto hay unas universidades que por mucho tienen 30.000, 34.000 estudiantes y eso sobre todo las públicas, pero hay otras que son más pequeñas y de pronto tienen unas comunidades más pequeñas y obviamente no les va a dar para promocionar tanto, pero con los seguidores, es decir, con población que no es de la parte de la comunidad universitaria, pues obviamente también pueden llegar a tener hasta puede ser un gancho, ¿no? De pronto aquí la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de Antioquia, y estoy nombrando las de afuera, porque obviamente aquí en Bogotá la Central, el Externado, la Libre, la Distrital de una u otra manera, aunque sus iniciativas han sido como muy pequeñitas, pero creo que ya se están incentivando y se están enfocando en eso. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú ofreces un programa, no sé, un diplomado, un curso o simplemente un evento en eSport y lo haces abierto, créame que la gente le va a llegar, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que su universidad está haciendo una invitacional de eSport? Venga, ¿y en qué es? ¿En cuál disciplina es? Por lo menos te empiezan a preguntar y a generar comunidad. Entonces, claro, me parece que es también inevitable, o sea, eso va a ser, es inevitable cuando tú lo lanzas, que te empiecen a preguntar, lo importante es saberlo operar de la mejor manera, ¿no? A saberlo administrar y desarrollar muy bien. Pero para eso precisamente están ustedes, todos los administradores deportivos que se están formando y que están saliendo egresados, porque todos ustedes, insisto, es que yo no me puedo adjudicar acá un deporte, lo que necesitamos es generar comunidad, que hayan muchos que trabajen alrededor de la comunidad de los eSports, ¿sí? Algunos pueden denominar eso competencia, pero es que lo mejor que hay en el mundo es la competencia, ¿sí? O sea, eso es lo que más te incentiva, que Diego, que Juan, que Pedro, que María, que todos estén trabajando por el desarrollo de eventos en eSport. Vale, profe. Eh, ¿Considera importante, profe, implementar estrategias para incentivar esta práctica ya dentro de la universidad? Sí, sí, con base en lo que te dije anteriormente, en los dos puntos anteriores, claro, lo considero estratégico y ojalá la Universidad Distrital, que yo creo que ya con algunos ejercicios de sensibilización y los que están desarrollando los compañeros de, de nuestra facultad, o sea, del proyecto curricular de administración deportiva, sé que se están haciendo más visibles y eso tarde que temprano llega a oídos de bienestar. Ejemplo, Alejandro, si trabaja en bienestar universitario, tarde que temprano algo va a decir, oiga, pelados, ojo que aquí nomás en eSport llegaron 200 personas, vaya convoque 200 personas para voleibol o para baloncesto, para fútbol, de pronto en fútbol lo logras, pero vaya trate de hacer eso en otras disciplinas deportivas, eso no es fácil. Entonces, claro, eso tiene que llegar, o sea, eso es mi concepto, ¿no? Eso es inevitable, pero al lado de eso van las otras variables que les he venido mencionando, ¿no? Las de promoción, las de administración, la de legislación, todo eso. Sí, señor, es muy cierto. Y bueno, esta es una pregunta, la voy a plantear de la siguiente manera. Digamos, dentro de las percepciones, dentro de lo que podemos ver dentro de la universidad, ¿usted considera, profesor, que la asignación de recursos por parte de la universidad para implementar esta nueva práctica sería la suficiente o aparte de recursos, qué haría falta para, bueno, sí, los recursos económicos obviamente son importantísimos. ¿Cree que es suficiente para llevar este proceso de implementación, de dar a conocer los eSports dentro de la comunidad académica de la universidad? Pues la verdad, Diego, no sé cuánto es el presupuesto que realmente maneja el bienestar universitario y cuánto le hayan asignado a eSport. Entonces, no podría decirte,
¿Es mucho, es poco? No, yo lo que he visto es que la universidad pues ha generado algunas iniciativas para promover los eSports, no sé eso a cuánto le haya invertido necesario. Sé que, ejemplo, la Universidad Distrital el año pasado participó de la Liga Universitaria y en League of Legends quedaron de segundo lugar el equipo de la Universidad Distrital, donde, si no estoy mal, de una mezcla, eran como unos muchachos, 6 muchachos de ingeniería, pero creo que eran de varias ingenierías. Entonces, pero todo eso ha sido, pues igual, insisto, me imagino que habrán tenido, no, no estoy seguro de por sí si los habrán apoyado en algo, porque igual era un evento gratuito. Lo único que tenía que hacer el bienestar universitario era firmar y decir, listo, este equipo nos está representando en la liga universitaria ya. Entonces, sería atrevido de mi parte decir si es mucho o poco, pues para decir, pues si se ha promovido o no, si se ha invertido. Todo necesita recursos, eso sí, Diego, eso es inevitable. Entonces, pues uno entre más recursos tenga, lo que tiene que saber es ojalá optimizarlos y volverlo lo mejor eficientemente posible, traducido en costo-beneficio, ¿no? Sobre todo en la institución pública lo que más se mira es el costo-beneficio, es decir, cuántas personas alcanzó a beneficiar con unos presupuestos. Pero por eso hacía anteriormente una comparación que para otros puede llegar a ser odiosa. Es decir, o sea, tú con, no sé, con 100.000, voy a colocar una vaina así irrisoria, pero digo usted, con 100 millones de pesos usted puede, no sé, beneficiar tal vez, no sé, unos 50, 100 estudiantes en fútbol con apoyo a torneos, a equipamiento, etcétera, equipamientos, uniforme, etcétera. Tal vez en IES por esos 100 millones de pesos se le pueden convertir no en 100, sino tal vez en 1.000 deportistas. ¿Pero por qué? Por las características de la disciplina, ¿no? Puedo distribuirlos, organizar, tener mayor participación. ¿Por qué? Porque los puedo tener virtualmente. Puedo hacer torneos virtuales y también combinarlos con presencial. Eso depende mucho de las estrategias y de lo que uno se plantee en el programa, ¿no? Por eso te digo, no puedo ser atrevido en decir es poco, es mucho, sino que al contrario, en lo público y en lo privado más, uno le toca tratar de ser lo más eficientemente posible en el manejo de los recursos. Eso me ha tocado a mí muchísimo, tanto en el sector público como en el privado. Mi hijo, no tiene más sino esto, trabaje con eso y consígase lo demás. Vaya, búsquelo por aliados, con sponsor, por donde sea. Vale, profesor, es muy cierto, y digamos la percepción, porque a veces no se ve eso dentro de los rubros de la universidad, no se ve como desagregado ese presupuesto tal vez. Entonces, sí es como esa percepción que tendría uno así como al ojo, por decirlo así, de cómo se están llevando los procesos. Tal vez, profesor, usted sepa si la universidad tiene convenios con organizaciones que promuevan la práctica de los eSports internamente dentro de la distrital. Pues sé que con la organización Grupo Cerros, no estoy seguro si con ASCUN de pronto o con otra, pero sí sé que con Grupo Cerros, la Universidad Distrital de por sí hace parte de los dos, tanto de ASCUN como del Grupo Cerros. Y sé que los dos han dado ofertas de programas de eSport. Y, y sé de ellos nomás. Yo igual con Fernando, alguna vez les puse los proyectos que estábamos haciendo, pero entonces, pues obviamente, si ellos ven que pueden llegar a ser beneficiados a través de Ascun o del Grupo Cerros, pues obviamente, pues digamos lo que entre comillas no van a hacer una inversión adicional. ¿A qué me refiero a eso? Si ellos ven que vamos a sacar la liga universitaria y y los equipos universitarios pueden participar a cero costo dentro de la liga universitaria, pues ahí la universidad no tiene que invertir. ¿Dónde tendría que invertir? Al interior. Es decir, para desarrollar un intramural, llámese interno en la universidad, vamos a enfrentar, no sé, vamos a crear el torneo de League of Legends o de FIFA, etcétera, acá internamente en la universidad. Ahí ya tiene que invertir unos recursos. Eso no lo sé si lo han hecho, la verdad no tengo idea. Pues conozco a Fernando porque nos hemos visto en diferentes espacios, que es uno de los coordinadores de allá de bienestar, y no he sabido de que de pronto hayan desarrollado otro tipo de eventos. Ahora, si los han desarrollado, pues la berraquera, como te digo, pues eso lo que hace es promover. Ojalá lo hicieran, es más bien mi invitación. Pero sé que de pronto han trabajado o han participado de los de Cerros y de los de Ascún. Vale, profesor. Y bueno, ya como para entrar en la recta final ya de la entrevista, puede mencionarme en orden de importancia tres aspectos que considere el profesor Francisco que sean cruciales para la consolidación de esta implementación de los eSports, no solo en la Universidad Distrital,
sino lograr ese objetivo de que sean la totalidad de universidades, tanto públicas como privadas del país. Pues el primero es la oficialización como deporte, o sea, ese es el primero y en eso he trabajado, en eso, o sea, eso es por lo que ya he vivido con otras disciplinas deportivas. Nosotros queremos que esto realmente sea un deporte, hay que hacerlo reconocer y eso es lo que denominamos la oficialización de los eSports en Colombia, es decir, que sea reconocido por el Ministerio del Deporte como una disciplina, que tenga la estructura de clubes, ligas y federación. Ese es el primer aspecto. El segundo, hay que trabajarlo enfocado con la profesionalización. O sea, no nos puede pasar lo mismo de siempre que creamos, oficializamos un deporte y venga, señor Estado, pónganos todo. Es el peor error que usted puede cometer. Es el peor error que uno puede cometer a nivel de eSport en este caso, ¿no? O sea, no podemos pretender que todo sea financiado por el Estado. Entonces, ¿qué toca hacer? Conectar y desarrollar eventos de tipo profesional, es decir, pensar en unas ligas profesionales, así como existe la DIMAYOR, por decirlo de alguna manera. En su momento, la que sea, como se denomina la Federación Colombiana de Deporte Electrónico, que sea oficial, que sea la oficial, la reconocida por el ministerio, debe crearse una liga, debe crear una liga profesional y unir grandes marcas, porque de lo contrario vamos a seguir pidiéndole todo a papá Estado y nos vamos a reventar, porque papá Estado no va a dar para todo. Entonces, esos son los dos puntos, oficialización, sponsorización y comercialización de los eSports a nivel profesional. Y el tercero se va a dar por, ahí sí como se dice, por ley de causa y efecto, que es la que comunidad. O sea, la participación de la gente, eso va a ser inevitable. Si tú ves que todo eso se está dando, los chicos, los adultos, así como se dice, hasta uno ya entrado en años va a decir, uy, de pronto, ¿quién quita que a mis 50 años yo pueda todavía seguir participando y jugarme y ganarme algo? Es utópico, porque la verdad es utópico, porque por sí en los eSports también hay gente que a los 29 se está retirando. Miren algunas historias de los grandes capitanes hoy en día de equipos y se van a dar cuenta que se están retirando a edades también tempranas, pero ya se retiran con qué? Con otro perfil, ya van a ser técnicos, van a ser managers, van a ser representantes de escuadras o de clubes profesionales. Crean sus propios clubes profesionales. Entonces, digamos lo que esos tres aspectos podría resumirlos en este momento así. Vale, profe, muchas gracias. Y son también aspectos a tener en cuenta que tal vez, sí, es una visión que a veces no se tiene en cuenta y es importante tenerla porque son cosas fundamentales dentro de este proceso de consolidación que estamos pues llevando a cabo en el país. Y bueno, profe, ya para finalizar, ¿desearía comentar algo adicional o No, aportar algo más para... nada, nada, felicitarlos, que sigan con esos proyectos de investigación. Sé que en la universidad hay varios estudiantes trabajando los temas de eSport, entonces ojalá que muchos de ellos se consoliden, no solamente como proyectos de investigación, sino como futuros emprendimientos. Lo importante es saber y trabajar de la mano y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Recuerden que aquí estamos hablando de deporte con todo lo que conlleva, más industrias relacionadas con tecnología y con salud, con ambos, tecnología y salud, porque esto no quiere decir que no tenga aspectos de salud. Los videojuegos bien planificados son una herramienta que hoy utilizan a nivel organizacional y precisamente pues a nivel también de nuestro sector, diga, hoy en día la famosa gamificación, a través del juego, de los videojuegos, se pueden aprender o desarrollar otro tipo de habilidades, habilidades que le llaman las soft skills o habilidades blandas. Esos son puros anglicismos. No más, eso es Sí, todo, señor. compañeros. Vale, profe, profesor, entonces, no sé, alguna pregunta que se tenga. Eh, Nada, para adelante, muchos éxitos con todos los proyectos, mi hermano, que sigan en contacto y que se esmeren mucho por trabajar lo mejor posible. Tarde que temprano, todos sus emprendimientos, trabajos que hagan, van a tener un resultado en la medida que se les dediquen. Y por eso yo les digo, ojalá haya más gente interesada en el tema de los eSports para que trabajen, para que los promuevan, para que los organicen, para que los estudien. Y el estudio, acá sí que nos hace falta mucha data. Si en el deporte convencional nos hace falta data, porque ni siquiera el DANE la tiene, ni siquiera el Ministerio del Deporte tiene unas bases, entre comillas, consolidadas. Por ahí hablamos de un porcentaje de colombianos que hacen alto rendimiento o altos logros o que están afiliados a clubes, ligas y federación, y eso no abarca ni el 5% de la población. Entonces, imagínense en lo que nos hace falta por recorrer. Entonces, por eso yo digo, por eso yo siempre he dicho, en nuestra carrera hay mucho por hacer, en el deporte hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho. Ojalá pues que nos dé la vida y los años para poder aportar.
Entonces, la misma motivación para ustedes, porque yo soy colega de ustedes. Un Sí, señor. abrazo. Vale, profesor, muchas gracias por aportar en estos espacios su conocimiento, toda la experiencia durante todos estos años. Muchas gracias de nuevo, profesor, y bueno, muchos éxitos. Listo, profesor. Sería todo por hoy, profesor Francisco. Chao, Diego. Muchas gracias. Presente el parcial.